Un saludo a todos mis compañeros nuevamente. Disculpen que no haya subido otro video, pero he estado bastante ocupado, no he podido subir más videos. Pero les prometo seguir subiendo videos. En esta oportunidad voy a explicar una información que se dio aquí en un seminario internacional en Quito, Ecuador. Y algunos alumnos están pidiendo pues, que lo haga en forma de video para que ellos puedan solucionar los problemas. Se trata de diagnosticar equipos solamente con el multímetro, sin utilizar la fuente. Es una técnica bastante útil. Como les digo, si tienen ciertos cuidados, hay que tener mucho cuidado con algunas cosas, unos criterios. No podemos hacer todo lo loco porque puede generar problemas en el equipo o en el multímetro. Pero si lo hacemos de la manera correcta, les aseguro que van a tener una técnica bastante eficiente y no necesitan fuente para diagnosticar un equipo que esté en corto. Entonces, para realizar la función vamos a necesitar ciertos componentes. Vamos a necesitar una batería, obviamente nuestro multímetro, un cable especial que puede ser cualquier cable, no necesariamente debe ser un cable en específico que tenga dos lagartos, un positivo y un negativo y dos conectores para poderlos conectar al multímetro. Un buen multímetro no es la mejor calidad, pero que sí pueda medir corriente, incluso en escala de 20 amperios, para que podamos hacer la función. Con respecto a la batería, tienen que tener cuidado con la batería. En este caso, yo escogí una batería de Sony, una batería de litio polímero, las más actuales, que traen un circuito de control de carga. Lo primero que deben hacer es ese circuito de control de carga, deben quitarlo, deben romperlo. En este caso lo rompí, no sé si se alcanza a ver allí. Corté acá y corté acá, o sea que acá adentro no hay nada, solamente un polo negativo y un polo positivo de la batería, que es el circuito que almacena carga. ¿Por qué? Porque ese circuito de control de carga hace que determina muchas cosas, controla la batería, temperatura de la batería, niveles de carga, incluso si hay un corto el circuito se protege y quita la alimentación de la batería. Entonces si tenemos un equipo en corto, la batería se va a proteger y no nos va a seguir a funcionar. Por eso quita el circuito, soldea un cablecito con un lagarto al negativo y un cablecito con un lagarto al positivo. Acá tienen que tener mucho cuidado con eso porque les repito, si acá hay un corto, no hay nada que lo proteja, ¿ok? Se va a seguir calentando. Como ustedes se dan cuenta, este cable por error se me unió. Vean cómo el cable se intentó quemar. O sea que si uno positivo con negativo va a haber un corto. Por eso siempre le coloco bastante cinta Kapton y lo tengo guardadito aquí de esta forma. Bueno, como les seguía diciendo, entonces deben tener mucho cuidado con esto porque nunca se puede unir positivo con negativo. Entonces bien, teniendo entonces la batería ahí lista, como les digo, deben tener su multímetro. El multímetro por lo general siempre conectamos entonces el negativo donde dice COM y acá conectamos cuando vamos a hacer mediciones de continuidad, voltaje, todo ese tipo de cosas. Pero acá no van a hacer eso. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar el cable del multímetro o cualquier cable de otro multímetro que tenga el conector y la punta van a cortar, van a quitar la punta de medición y van a soldar un lagarto para que sea más fácil trabajar y hacer la conexión, porque es el cable que necesitan. Si quieren hacerlo de otra forma, lo pueden hacer de otra forma, pero se lo voy a explicar de esta forma para que lo puedan hacer de forma fácil. Ya, entonces, como les digo, deben tener el negativo con un lagarto igual el positivo con un lagarto. ¿Cómo es la conexión con respecto a la batería, multímetro y una placa? Es la que vamos a aplicar siguiente. Entonces aquí tenemos una placa que está en corto. Tenemos una placa de un equipo que está en corto. Del compañero Luis Malán, alias Luisito, que pueden leer también. Pueden ver su video en su canal. Esta placa que está aquí tiene un corto con el multímetro. Vamos a determinar cuál es la área que está en corto. Perdón, vamos a usar este Blow-Off. Los compañeros aquí en Ecuador que lo ven, aquí está el precio, lo pueden conseguir en ferreterías, electrónica, cualquier otro centro de reparación. Y mis compañeros, pues que no podamos conseguir esto, entonces usamos el Flux, que es la área técnica para determinar cuál es la área que está en corto. Entonces, ¿cuál es la conexión? Vamos a ver cuál es la conexión, cómo debo conectarlo con el multímetro para que pueda el equipo de arrojarnos cuál es el área que está en corto, cuál es el equipo que está en corto, incluso ver el consumo. La conexión es la siguiente, el negativo van a dejarlo obviamente en el CON y el positivo va donde dice 20 amperios y el multímetro tengo que colocarlo en escala de amperios continuo y en la escala de 20 en este caso para medir 20 amperios, porque si lo coloco en miliamperios no voy a alcanzar a medir si hay más de consumo de 1 amperio o esas cosas. Recordemos que 1000 miliamperios es 1 amperio. Acá lo hago de esta forma, lo voy a cambiar el negativo para ponerlo aquí porque si no la corriente me va a salir negativa y no quiero que ustedes vean que la corriente es negativa. Apréndanselo de esta forma, negativo donde dice 20, en el con coloco entonces el positivo.
Listo, tengo entonces mi circuito con mi placa. ¿Cómo voy a hacer la conexión? De la siguiente forma. El negativo de la batería va entonces al negativo de la placa, ¿ok? Que sabemos que es este, que es el negativo de la placa. Positivo de la batería tiene que entrar a la serie del multímetro. Esta conexión deben tener cuidado porque es una serie que hace el multímetro. Una vez que yo haga la medición, vuelvo a desconectar y vuelvo a colocar para no generar problemas. Entonces, positivo de la batería, negativo del multímetro. ¿Ok? Los uno aquí. Y entonces me queda el positivo, digamos, del multímetro que va con el positivo de la placa. Si yo no sé cuál es el corto que hay en la placa, no lo voy a conectar de una, porque puede ser un corto muy alto y puede haber un componente acá que esté en corto, se vaya a calentar mucho y vaya a quemar la placa. Entonces lo primero que vamos a hacer es un pequeño toque con la placa y ver qué pasa con el consumo. Apenas lo toco, veamos qué pasa con el multímetro. Vean, un consumo de 800, 900 mA, tiene un consumo bastante alto. Ese sí lo puedo conectar a ver cuál es el área que se calienta. Entonces, conecto acá, dejo conectado allí, ya empezó a aparecer un consumo, desconecto aquí para que el consumo se vaya y vamos a aplicar en esa placa, en toda la placa, cuál es el área que se está calentando. Aplicamos el congelante, bueno, lo he explicado en otras clases. Esto es aire comprimido, lo pueden comprar como aire comprimido, se llama blow off, hay otras marcas, pero es aire comprimido. Es para limpiar ese tipo de cosas, pero si nosotros lo volteamos, entonces aparece el líquido congelante. Okay. Congelo la placa. Listo. Ven cómo queda toda la placa congeladita. Vean lo que pasa entonces cuando coloco el cable del negativo, deberá aparecer un consumo. Listo. Ya sé cuál es el circuito que se me está calentando, incluso hay 3 circuitos, puede que la línea positiva esté conectada a ellos dos. Vamos a ver en el microscopio para que lo alcancen a ver perfectamente. Me llevo acá un poquito. El circuito que se está calentando más es este que está aquí. Este circuito que está aquí. Voy a congelar. Ahí congelé el circuito, aplico, entonces conecto, vamos a ver el multímetro, vean lo que pasa con el ISAI y el consumo de corriente. Listo. Un consumo de 80, ya tengo el circuito que está en corto, como les expliqué, tocar remover el circuito, colocarlo en otra placa y diagnosticar el problema. Para los compañeros que no tienen entonces este tipo de químico, pues podemos aplicar un poquito de flux. Aplicamos un poquito de flux allí, conectamos y esperamos que haga su trabajo, vean, de una. Entonces ya tengo cuál es mi circuito porque tengo un consumo de 700 mA. Ok, desconecto y se van. Pongan atención. Voy a conectar el multímetro y empieza a hervir el circuito. Ya está hirviendo ya. Ok. Vean el consumo. Desconecto, se fue el consumo. Entonces, con esta técnica pueden determinar cuál es el corto en cualquier equipo que tengan. Recuerden, si tienen un corto que es muy fuerte, un corto entre positivo y negativo, la batería nunca se va a proteger. Siempre va a mandar la cantidad de corriente. Y acá van a poder ver cuál es el corto. Entonces, lo que siempre deben hacer es, cuando conectan positivo, lo que pueden hacer es primero determinar cuál es el corto. Conectan un momentito. Si es un corto muy alto, desconectan y van calentando a ver cuál es la área que se les calienta. No vayan a durar mucho tiempo en conectar la batería porque el circuito se va a calentar demasiado y puede que dañe otro componente en la placa. Espero que esto les sirva, les funcione de alguna forma la técnica. Luego les estaré explicando otra técnica, cómo con esto mismo pueden saber si un equipo está cargando o no y cuál es el consumo normal de carga. También explicaremos para aquellos equipos que tengan corto y sea un corte positivo o negativo con un circuito, cómo podemos regular la batería para que el voltaje que aparezca allí se pueda regular y pueda determinar cuál es el corto sin dañar la placa. Y así sucesivamente iremos subiendo más videos de reparaciones y diagnósticos. Les saludo nuevamente desde Venezuela.
desde Fabtronics Electrónica. Un saludo a todos los compañeros, nos vemos en otra oportunidad.